PAMI y los medicamentos, ¿no? Gran tema que está dando vueltas por todos lados, tema de discusión y debate en las mesas familiares porque afecta a muchísimos jubilados. Para hablar del tema está con nosotros Jorge Caloiro. Él es abogado, especialista en obras sociales y prepagas. Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Buen día, Majo. Buen día. ¿Cómo está Coco y toda la mesa y audiencia de Canal 9? Hola, Bueno, Jorge. gracias por recibirnos. Lo primero que queremos decirte, para comenzar, ¿te parece justa esta medida? ¿Qué opinas, Jorge? A ver, va acorde con la política del gobierno, ¿no? En todos los ámbitos, y es lo que en definitiva la mayoría de la gente votó el año pasado, un cambio drástico y va en sintonía justamente con el gobierno, lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo, ¿no? Es una cuestión que es un cambio muy grande que afecta a muchísima gente. Recordemos que PAMI tiene más de 5 millones de afiliados y la mayoría de la gente que no solamente es vulnerable por el hecho de la edad en la cual se encuentra, sino que además está en una situación económica sumamente compleja. Con lo cual sí, entiendo que es una medida que afecta sensiblemente a muchísima gente y que están en una situación de hipervulnerabilidad. Han establecido determinados requisitos que tienen que ver con medicación, medicación que de por sí es cara, que además establece cierta forma para poder hacerse de esta medicación que hay gente que no va a poder hacerla. Pensemos en aquella persona jubilada que vive en Montecomán, por decir un ejemplo, digo yo, ¿no? Tiene que tener acceso a internet, tiene que saber manejar una computadora, saber manejar un teléfono. Si bien hoy hay muchísima gente que lo hace, mucha gente mayor que lo puede hacer y lo hace, hay mucha que no, con lo cual va a necesitar de la ayuda justamente de sus familiares como para poder acogerse y seguir con estos beneficios, que no quiere decir Jorge. la suspensión total y absoluta. Sí, perdón. No, termina la idea y te consulto algo. Digo, que no quiere decir la suspensión total y absoluta, pero sí una modificación en lo que se venía realizando. Entonces, el hecho de que el jubilado tenga que tener acceso a internet, que no hay en todos lados, que aparte el jubilado tampoco tiene los conocimientos como para poder hacerlo. Digo, no generalizo, hay excepciones. Y así sean pocas esas excepciones, entiendo yo que afecta a estas personas que son, como dije al principio, hipervulnerables y deben tener una mayor protección del Estado y por consiguiente, por supuesto, de la ley. No, Jorge, lo que quería consultarte es como la información ha ido, ha venido, salta PAMI ahora a decir la cobertura va a seguir, no es tanto como se ha dicho, en fin. ¿Podemos repasar exactamente qué se le pide hoy al jubilado barra pensionado? Es definitivamente que tenga que argumentar mucho más la medicación que necesita para su salud, ¿es eso? No, no es mucho más, pero tiene que tener un certificado, o sea, el pedido del médico de la medicación que requiera, y tiene con su DNI acceder a una página web y ahí solicitar el medicamento para que le sea proveído por parte del PAMI. Recordemos que el PAMI, el 40% de los ingresos que tiene van destinados pura y exclusivamente al gasto de medicamentos. Y además el PAMI, al tener esta gran cantidad, esta gran masa crítica, tiene la posibilidad de conseguir fármacos a un precio que no lo consiguen otras obras sociales o empresas de medicina prepaga. Digo yo, el gran problema de lo que ahora estamos conociendo y esta modificación es que ya no va más a ver al médico que le da la receta y ahí iba a la farmacia y le daban la medicación, sino que ahora previamente tiene que hacer un trámite por vía de internet con una computadora o con un teléfono. Esa es la crítica principal a la que yo hacía referencia, que puse, por decir un ejemplo, a aquel persona que está, no sé, en Junín, en Montecomán, en lugares que están más aislados, que tienen seguramente menos posibilidades de tener internet, o en todo caso, no obstante, que haya internet, no tienen adecuadas o no se pueden
tener una computadora o un teléfono o no saben manejarlo. Pero Jorge, ¿qué pasa con la cobertura del 100% de los medicamentos? Con aquellos medicamentos gratuitos que el jubilado, muchos cuentan con eso, Claro. y es una gran ayuda, porque si hay que remitirse a lo que cobren y a la jubilación, no les alcanza para nada. Entonces, mínimo que se tengan los medicamentos gratis. Porque, no Bueno, sé, es que alguien me diga cómo ahí- viven si no. Bueno, ahí hay varias cuestiones que deberíamos de analizar. A ver. Esa cobertura del 100% va a ser solamente, primero nosotros tenemos un sistema de salud que establece que para determinadas enfermedades graves, la cobertura de la medicación tiene que ser al 100%. ¿Está enumerado? No, es solamente enunciativo. ¿Por qué? Porque va avanzando la ciencia, la ley siempre se queda atrás, con lo cual lo que decimos nosotros que es el programa médico obligatorio son los mínimos por los cuales toda obra social debe dar cobertura. Estamos hablando específicamente de la medicación, por ejemplo, para el cáncer, por ejemplo, para determinadas cardiopatías, aquellas enfermedades que la mayoría de nosotros conocemos cuáles son. Esa cobertura tiene que ser del 100%, pero acá ha habido una modificación en lo que hace justamente al PAN. ¿Cuándo va a tener ese acceso a que no tener que pagar nada por parte del jubilado? Cuando su ingreso no supere 389.398,14, un ingreso neto. Es decir, solamente aquel jubilado que cobre menos o que no supere los 390.000 pesos va a tener acceso al 100%. Eso es lo que establece esta resolución. Entiendo que la resolución es total y absolutamente inconstitucional. Si esto lo llevamos a la justicia, no tengan dudas que sea la jurisdicción de la provincia de Jujuy, de Tierra del Fuego, de Buenos Aires o de Mendoza, que los jueces van a resolver declarándolo inconstitucional. Ahora bien, para ello habrá que llevarlo a la justicia, cosa que por lo general no es fácil, porque también implica justamente tener que contratar un abogado y hacer una presentación, hacer un juicio. Pero ya directamente que un jubilado vaya a hacer un juicio, con lo que implica Sí, un juicio en la por Argentina, Dios. digamos, es esto que vos estás diciendo, es tiempo, es protocolo, es agotamiento, es dinero. En una situación de enfermedad en la cual una persona que cobra menos de 400.000 pesos, que vaya a poner un abogado, Una locura. 400.000 pesos o más, de igual manera no le alcanza para vivir. O sea, No, esto no. es lo que causa Indignación. porque que una persona cobre 400.000 pesos, más de 392, y ahí ya no tenga los medicamentos al 100, de igual manera no le alcanza para vivir. O sea, ¿qué hace suponer que una persona que cobra 400 o más puede comprar, pagar medicamentos con lo que están los medicamentos en Argentina con descuento simplemente? Compraste dos quizás medicamentos y no comés. O sea, es muy probable que pueda surgir alguna asociación que nuclee a jubilados y que haga una presentación colectiva, lo cual sería muy interesante, y que ello, como pasó en su momento cuando establecieron los aumentos y se liberaron las tarifas de las empresas de medicina prepaga, donde hubieron fundaciones que hicieron presentaciones, acciones colectivas, y los jueces dieron para atrás lo que el gobierno había decidido en aquel momento de diciembre del 2023 con el DNU 70/2023. Entiendo que con esto puede suceder exactamente lo mismo. Se va a ver afectado muchísima gente. Y además el PAMI hoy está en una situación muy compleja. Yo les puedo contar, quizás saliéndome un poquito, pero tiene que ver con lo que estamos hablando, la situación de PAMI principalmente de acá en Mendoza. Ustedes me decían, bueno, pero ¿qué jubilado va a acceder a un abogado para poder reclamar por sus derechos? Bueno, acá en Mendoza hay muchísimos amparos contra el PAMI, principalmente de los hijos que tienen a sus padres internados en hogares especializados y que el PAMI no cubre, y debería de cubrirlo. Tienen además la mayoría certificado de discapacidad, están en una situación de hipervulnerabilidad. Órdenes judiciales, estamos hablando de cientos de casos acá en Mendoza, y no estoy exagerando, cientos de casos contra el PAMI, que tienen
medidas cautelares ordenadas por el juez Pablo Quirós y el PAMI no las cumple a las órdenes judiciales. Todos los días le imponen multas, hay denuncias penales por desobediencia de esa orden judicial que tiene que ver que es un delito tipificado por el Código Penal, artículo 239 del Código de Fondo, el Código Penal de la Nación, por desobediencia, y el PAMI acá no cumple. Le importa, hablando mal y pronto, 3 pitos. No cumple. Inclusive con acciones judiciales. Perdón que me haya salido del tema, pero no, tenía que ver. Está bueno porque completa el panorama, me parece, del que estamos hablando, ¿no? La Cierto. vulnerabilidad en la que quedan muchos, en las que ya están muchos y en las que van a entrar otros jubilados por estas medidas tan restrictivas y tan ajustadas, Sí. ¿no? Jorge, nos llega una consulta de la gente, te aprovechamos antes de despedirte. Dicen desde el gobierno que si tenés prepaga, además de la obra social, no puedes acceder a los remedios de PAMI. Pero te descuentan PAMI. ¿Para qué me lo descuentan? Dice la gente. Consulta. Bueno, bien, está muy bien la pregunta. Lo cierto es que la resolución dice eso, que si uno tiene, primero, si cobra más de 390.000 pesos, no va a tener la cobertura del 100%. Eso es ilegal, es inconstitucional. Si tengo otra obra social, porque yo tengo la posibilidad, inclusive al momento de jubilarme, esto es importante, mucha gente no lo sabe, la desinformación es lo que hace a los derechos de la salud de la gente, es muchísima. Uno al momento de jubilarse tiene la posibilidad de optar, de seguir con su obra social. No es obligatorio que cuando yo me jubilo tengo que sí o sí irme al PAMI. Yo directamente puedo decir, yo no quiero ir al PAMI y quedarme con mi obra social y seguir aportando obra social o empresa de medicina prepaga y que no se hagan los aportes o no se deriven los aportes al PAMI, sino que siga haciéndose a través de mi jubilación, se deriven a la obra social. Eso es un derecho que tenemos todos nosotros y podemos ejercerlo. La mayoría de la gente no lo sabe. Y además es mal informada por las obras sociales, porque las obras sociales le dicen, no, llegó su momento de jubilarse, haga todos los trámites para derivar sus aportes al PAMI. Lo engañan al afiliado. ¿Por qué? Porque justamente va al momento de que uno es más grande, tiene más riesgo de enfermarse. Entonces las obras sociales y las empresas de medicina prepaga no lo quieren, porque van a tener más riesgo, van a tener más gasto. Entonces se lo sacan de encima. Exacto. Mal informando, estafando a la gente. Sí. Jorge, gracias por este rato. Seguiremos evacuando dudas con el correr de los días. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau, Jorge Jorge. Caloiro, abogado especialista en obras sociales y prepagas, justamente.